2:33, y aquí estamos pues muy a gusto, desde esta nave del misterio que comanda por supuesto Juanma Frasquet, lleno de pantallas, de músicas, de sintonías, y nosotros, bueno, pues como tripulantes observando la maravilla del universo, del cosmos. Fijaros qué interesante, hace bien poco un buen amigo, nosotros tenemos un gran tesoro, aparte de vosotros los oyentes. Tenemos un tesoro que son nuestros corresponsales, tantos y tantos, ¿verdad? José Manuel García Bautista, Gonzalo Pérez Sarro, Francisco Contreras, Mariano Urresti, tantos y en toda España. Hay uno muy activo, buen amigo, muy serio él, no le gusta salir en la radio, pero sí es un gran informador. Y vosotros siempre hacéis de corresponsales. También, por favor, estas vías, tanto el correo como el 7640, para contarnos cualquier cosa. Estamos montando una red de investigación que ya quisiera el CSIC. Rodrigo Pérez es periodista del Diario de Burgos y nos hablaba que el 25 de agosto, muy cerquita de Castrojeriz, varias personas, sobre todo una, identificaba varios en coches, una luz esférica que giraba, que se aproximaba a una arboleda y casi parecía aterrizar. El susto era grande y las llamadas se habían ido ahí a Diario de Burgos para saber la explicación. Él me llama a mí y me dice: Iker, ¿hay alguna gente que haya visto algo más ese 25 de agosto o días más o menos próximos? Castrojeriz, Burgos, ahí estaba el misterio. Os lo preguntamos también. ¿Alguien ha visto algo? Y lo cierto es que pocos hemos dudado de que este misterio, si es que existe, el de los ovnis, está aquí desde hace mucho tiempo. Y como decían nuestros amigos, los oyentes, en la cultura egipcia, en la cultura sumeria, en la cultura azteca, en muchos lugares, remotos unos, abiertos otros, parece que hay presencia de que los dioses llegaron. Y de eso vamos a hablar con un personaje de excepción. Os va a sonar su voz, creo que lo tenemos ya en el otro lado de lo telefónico, estas horas tan intempestivas. Muchos preguntabais, muchos decíais: ¿qué pasa? ¿Va a haber nuevos cambios? ¿Va a haber colaboradores? Ya veis que el SMS es un nuevo cambio. Interactividad total con Milenio 3. Cambiamos con vosotros, evolucionamos. Y a mí si me dijeran: oye, ¿a qué reportero, a qué informador, a qué contador de cosas te gustaría tener? Pues habría algunos que son básicos, que son claves, que sé que a vosotros también. Y muchos os preguntáis cosas, decís: ¿quién será, quién no será? Vamos a ver si descubrimos el misterio. Y sabemos que todos estabais francamente intrigados con una cosa que casi parece ya leyenda urbana. Sale la serie de nuestro amigo Juanjo Benítez, la televisión por fin dará un manotazo a tanta basura y tanto bodrio, y habrá algo digno, algo que signifique exploración, búsqueda, fe en los sueños, fe en encontrar respuestas. Bueno, si alguien podía hacer eso en televisión, y más con la fuerza y la repercusión que creemos que va a tener en televisión española, ese era nuestro amigo Juanjo Benítez y su Planeta Encantado, que por fin tenemos fecha. Juanjo, amigo, compañero, maestro, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias, Iker. Por fin, ¿no? Damos un poquito, por lo menos, una vuelta de tuerca hacia el otro lado, ¿no? Bueno, eso tienes toda la razón. Efectivamente, ese fue uno de los propósitos que tuvimos a la hora de programar esta Planeta Encantado. Y bueno, pues no sé si lo habremos conseguido o no, pero te aseguro que se ha hecho con todo el rigor, con toda la seriedad, con los medios habidos y por haber. Fíjate, es la primera vez que alguien a nivel privado se gasta 500 millones de pesetas en una serie. Hemos hecho 18 países, más de 110.000 kilómetros. Y bueno, pues un año prácticamente de rodaje. La serie, como tú recuerdas, supongo, lo sabes, se entregó hace justamente un año, en octubre. Y ahora, si nos permites, Juanjo, vamos a viajar con la imaginación, con la fuerza de la palabra. Las imágenes vendrán a partir del 5 de octubre a uno de esos lugares que he vivido tu ansia durante años por ir allí. Sabías que se guardaba cierto secreto y seguro que a los oyentes su solo nombre les llena de inquietudes. Tassili. Sí, Tassili era una de las metas soñadas yo creo que de cualquier persona, no ya investigador, sino que tenga un mínimo de inquietud. Pero sí, yo lo veía muy lejos: el Sáhara, el desierto, Argelia, problemas políticos, complicaciones, asesinatos. Allí no se podía ir con facilidad. En eso se cruzó Iker Jiménez, me contó una serie de cosas que había visto en el Museo del Hombre en París, con lo cual todavía me entusiasmé más. Y bueno, llegó el momento, y efectivamente, pues en un año subí 3 veces al Tassili, cosa que no podía ni imaginar. Porque además era un lugar vamos, vetadísimo a cualquier occidental, vamos a decirlo así, en una refriega política o étnica o lo que sea, tremenda por allí, ¿no?
Sí, el sur de Argelia no es, bueno, en realidad algunos lugares de Argelia no están, digamos, no son recomendables desde hace bastantes años, lamentablemente, ¿no? Porque Argelia es un país entrañable y gente, como en todas partes, pues cariñosa y buena y hospitalaria. Y bueno, y el Tassili es para mí la capilla sixtina de la Edad de Piedra, es decir, allí hay más de 50.000 pinturas rupestres y grabados repartidos, bueno, pues que tienen por lo menos 6.000, 7.000 y 10.000 y 12.000 años seguramente, quizás más. Y allí hay de todo, es decir, allí es el sueño de cualquier investigador que ha investigado el fenómeno OVNI o que ha investigado misterios o enigmas sin resolver, ¿no? Y bueno, pues yo me quedé sorprendido, sobre todo la primera vez, porque es mucho más de lo que nos han contado, es muchísimo más todavía, mucho más de lo que conocemos a través de esas 95 imágenes del famoso libro de Henry Lott, que no hay más, son 95 fotos, y repito, hay 5.000. Es decir, Henry Lott, que fue el gran divulgador de este tema y también el gran destructor de las pinturas, hay que ser honesto, pues era un señor que le interesaban determinadas cosas y de otras pasaba total y absolutamente, o no creía nada de nada, o no era investigador. Y claro, muchas de las imágenes, muchas de las pinturas del Tassili en el sur del Sáhara pues pasaron completamente desapercibidas para la gran mayoría, para el gran público, porque Henry Lott no se preocupó de publicarlas. En el Museo del Hombre hay más de 1.000 calcos que están allí, como tú sabes, abandonados y casi medio comidos por las ratas. Ahora ha habido una exposición en París que todavía está, de 18 calcos nada más, o 20, donde aparecen algunas cositas, pero es que es sorprendente porque uno se encuentra ahí con objetos pintados, con chorros de luces, con luces alrededor, con individuos con escafandras, con guantes, con botas. Hay una, Juanjo, la gente estará ahora mismo, bueno, pues viendo en su mente esa imagen que ha colmado la juventud de muchos, ¿no? El gran dios marciano, esa especie de ser gigantesco. Dicen que la pintura al aire libre más grande realizada por el hombre antiguo, y que Henry Lott le llamó eso, gran dios marciano. Tú, Juanjo, cuando te pones delante de esa figura, cuando llegas por fin a su vera, ¿qué sientes? Pues yo sentí una gran decepción porque ya no existe. Es decir, cuando llegas en el Jabarén, llegas al abrigo rocoso donde está el gran dios marciano de 6 metros de altura, te quedas sorprendido porque no lo encuentras, y es que está prácticamente destruido. Es decir, solamente queda la escafandra, parte de los hombros y algunas líneas muy difuminadas del cuerpo, y es consecuencia fundamentalmente de los calcos que utilizó Henry Lott para sacar copias de esas pinturas. Él colocaba allí, primero humedecía la pintura, con lo cual le metía una serie de cales y de sulfatos y de tal que terminaban destruyendo, y luego arrancaba en un calco, arrancaba el resto de la pintura, con lo cual la pintura original desapareció. Y como esta, muchísimas más. Yo, de todas maneras, como lo conocía prácticamente de memoria y además llevaba copias, pues lo reconstruí un poco con mi memoria y sentí una enorme emoción y una confirmación de lo que muchos investigadores han estado diciendo a lo largo de los años. No es normal que alguien pinte un ser con una escafandra, con la unión perfecta de la escafandra con el traje, con las arrugas, con un traje hinchado y que encima tenga 6 metros de altura. Por eso Jabarén significa los gigantes, es decir, por algo, porque hace pues 9.000 o 10.000 años ¿Qué pasó, Juanjo, allí hace 9.000 o 10.000 años, según tu idea? Pues según mi idea, yo creo que allí descendieron algunos seres con sus naves, con sus vehículos, están perfectamente pintados y registrados, las hay a decenas, y bueno, en este caso pues serían seres con escafandras o con unos trajes especiales que les permitían incluso unas posiciones horizontales, como también pintados en posición horizontal con trajes hinchados enormes, y harían sus experimentos o harían sus visitas o harían lo que fuera. Yo personalmente creo que pudieron hacer de todo, incluso pues experiencias de tipo genético. Hay pinturas donde hay extrañísimos animales hoy desaparecidos o de los que nadie tiene conciencia, ¿no?, ni registro. Bueno, el lugar es además muy adecuado porque es una inmensa meseta, parece un gran portaaviones de unos 1.800 metros de altura y tiene la longitud prácticamente de Cádiz a Madrid.
hay 700 kilómetros. Es un lugar al que se llega con muchas dificultades, porque se necesitan como mínimo pues entre 4 y 6 horas para subir andando. Y bueno, digamos que a efectos de una observación o de una investigación de seres de otros lugares que quieren comprobar, experimentar con los nativos, con la gente que está en la Edad de Piedra, es un lugar ideal. Juanjo, incluso hay algunas pinturas que ya la extrañeza, bueno, está elevada al cubo. Recordamos ahora, no sé si la pudiste localizar, esa escena en la que aparece una especie de esfera con unas patas, si no recuerdo mal, como aterrizada, de la que salen unos misteriosos seres, y esos seres, pintados hace miles de años, están llevándose a hembras embarazadas de la tribu. Sí, es una pintura que también está bastante deteriorada, pero se conserva relativamente, se puede distinguir relativamente. Efectivamente hay una especie de objeto ovoide que está en el suelo del que salen llamas, y por delante de este objeto hay un ser con una escafandra, con una especie de mochila a la espalda y un tubo que une esa escafandra con ese objeto que está detrás. Y este individuo está arrastrando hacia sí o hacia la nave a 4 mujeres, una de ellas con un niño, de perfil negroide, desnudas, que evidentemente, bueno, para los arqueólogos no hay explicación, pero para nosotros, para la gente que tiene un mínimo de investigación y de estudio sobre esto, está bastante claro. Es un rapto. Pues ahí lo dejamos, Juanjo, con todos los enigmas pendientes. Estuviste en un sitio de verdad que nos morimos de envidia sana, porque hay una zona, desde luego, tocada por algo misterioso en mitad de las entrañas del desierto, y ahí estuvo Juanjo Benítez con ese Planeta Encantado, una de esas rutas que vamos a poder por lo menos disfrutar mínimamente, y luego, por supuesto, calibrar con las imágenes, que seguro que van a ser impactantes. Juanjo, toda la suerte del mundo con Planeta Encantado y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. El láser. Ahora mismo son las 3 menos cuarto. Menuda noche intensa hemos tenido a Lili Pérez, la presidenta del Comité de Defensa del Congreso de los Diputados de Chile, hablando de esa relación, de esa comisión que ojalá pues continúe. Se nos cortó la comunicación, además con problemas propios de allí, de Chile, es decir, un problema telefónico originado allí. Y retomaremos el asunto, por supuesto, con Cristian Rifo, que es uno, hay que decirlo, de los que ha peleado, ¿no? Ha sudado, bueno, sangre para llegar a ese congreso y exponer los temas, la increíble cantidad de casos que se han dado últimamente, y convencer a los políticos, como a Lili Pérez como encabezadora de esta comisión, para que investiguen. Hemos tenido pues ese caso realmente duro, ¿no? Duro porque para mí también es duro hablar con una madre a la que se le acaba de matar el hijo y los 3 mejores amigos de su hijo, ¿no? Pero que había vivido en su familia un hecho que desde luego no podrán olvidar, y que es un hecho puramente paranormal. Esa niña Alba, a mí no se me va la escena de la mente, que 9 horas antes sabía lo que había ocurrido. Oye, Carmen, ¿te acuerdas cuando estuvimos en París? Estábamos a Juanjo, en el Museo del Hombre, en los sótanos, están efectivamente esas pinturas, algunas de las más extrañas de la prehistoria, los calcos arqueológicos, la copia exacta de esas pinturas en mitad del Sáhara, que muchos dicen que tienen el retrato de un encuentro, como si fueran los conquistadores, pero de otros mundos, y los seres humanos hace 10.000, 12.000 años. Impresionante cómo eran aquellas pinturas, aquellos lienzos, y aquel hombre, Pierre Colombel, 40 años estudiando cada símbolo, y parece ser que había cosas escritas, ¿verdad, Carmen? El primer lenguaje. Como no me voy a acordar, Iker, además es que fue una sensación tremenda ver esos calcos que se habían hecho, los míticos dibujos que habíamos visto en numerosos libros, el gran dios marciano, del que Juanjo nos decía que ya prácticamente no quedaba nada. Y cuando nos enseñó esos pliegos gigantescos, acuérdate, estaban llenos de polvo, fue desplegándolos poco a poco y ahí van apareciendo una serie de escritura que hasta el momento no se sabía que existía en Tassili, se creía que tan solo eran dibujos. Inmediatamente llamamos a Juanjo en cuanto salimos del museo, y de dar las gracias a Pierre Colombel, porque fue un atraco a mano armada. Bajamos a los sótanos y le dijimos que nos tenía que enseñar eso para traerlo a España y dar a conocer lo que estaba ocurriendo en Tassili. Esto ocurrió, son aventuras, a veces
Disculpadnos, parecemos los abuelos Cebolleta, pero es que es así. Ocurrió en 1998, una noche de lluvia, en el Museo del Hombre de París, en la zona de sótanos, desde luego no apta para el público. Pierre Colombel, director de arqueología del museo más importante de antropología y arqueología del mundo, el Museo del Hombre de París, nos hablaba de eso, y de repente a nuestra pregunta de si esa gente dejó algo escrito, nos decía que las últimas investigaciones, junto a esos dioses extraños, pinturas, imaginaros, en el desierto de 6 metros, esos seres grotescos, con una especie de escafandra, con botas, con guantes, con manoplas, y luego una especie de naves o de esferas, lo que queréis llamarlo, con patas. Y la gente de allí, los autorretratados de Tassili, ¿sabéis qué hacían? Rezarles. Bueno, pues lo primero que se puede sacar de ese lenguaje, lo adelantamos también un poco, eran palabras como miedo, madre y Orión. Era la única constelación que conocían bien, la espada de Orión, esas 3 estrellas que seguro que muchas noches veis y están alineadas, la espada de Orión. ¿Qué demonios hacían esas estrellas, esa madre, ese miedo, en unas pinturas de hace 12.000 años? Katia, te veo que vienes con fajos y fajos. Hoy estamos insistiendo por una cosa muy sencilla, porque es una experiencia pionera que le debemos a nuestro buen amigo Mariano Revilla, y que estamos poniendo en marcha, esa interactividad, ese siglo XXI. De verdad que tenemos tantos proyectos, tantas ilusiones, irnos a sitios, hacer el tour del misterio, emitir desde lugares absolutamente dignos de que no sean emitidos, pero ahí vamos a estar pues este año, si Dios quiere, informando lo mejor que podamos. Y por eso estamos insistiendo, para que sepáis cuál es otro vínculo con nosotros, Katia, el lugar, y vamos a ir viendo ahora mismo, tiempo real, qué está contando la gente ahí en Milenio 3, qué nos están enviando. Bueno, sorprendente la avalancha de mensajes recibidos al 7640 con palabra clave de Milenio, espacio. Si algún día damos los premios de Milenio 3, Mariano Revilla se llevará el premio a la fe. Espera. Importantísimo lo que has dicho. Premios Milenio 3. Se me lleva pasando por la cabeza un tiempo. Quiero instaurar, voy a hacerlo con mis 2 comandantas, ¿no? Carmen Portera y Katia Rocha, a ver qué os parece. Todo este año vamos a hacer una petición. Que se pongan en contacto vía SMS, vía mail a milenio3@cadenaser.com. Queremos que sabemos que hay mucha gente joven y no joven, da igual, en todos los puntos. La dirección postal y que, sí, que luego no se nos olvide, luego la vamos a recordaremos. Porque eso será seguramente el último vínculo. Queremos todo el equipo hacer un premio de investigación. Un premio que tendrá pues una cena aquí con nosotros, tendrá un montón de cosas. Queremos saber cuál es la mejor investigación que gente que se dedique o no se dedique a esto hacen este año sobre el misterio. ¿Qué os parece? Bueno, lo presentamos Carmen y yo, nos parece estupendo. Mejores anfitriones imposible. Cuéntanos. Bueno, pues por ejemplo, haciendo un cálculo así aproximado, que me perdonen los del pulsómetro de la SER porque esto no es ni mucho menos riguroso, aproximadamente un 60% de los oyentes que nos han enviado mensajes de texto cree fielmente en los ovnis, en que existen objetos volantes no identificados, extraterrestres, personas de otro planeta. Del 60%, un 40% está seguro de que son viajeros en el tiempo. Otros piensan que son seres de otros planetas, en fin. 45% dice que no lo ha visto, pero que no lo duda tampoco, que bueno, tampoco se lo ha planteado, y un 5% dice que no cree para nada, que eso son tonterías. Una sorpresa para todos los oyentes que nos hayan escrito mensajes al 7640 con la palabra clave Milenio, espacio y el texto. Entre hoy, viernes, y los mensajes que recibamos el domingo en ese programa especial de 9 a 11 de la noche, vamos a sortear 5 libros de la Sábana Santa de Carmen Porter, editado por Edad, dentro de la colección Archivo del Misterio. 5 libros para los oyentes que nos hayan mandado esos mensajes de texto, y también para los oyentes que nos escriban mails a milenio3@cadenaser.com, o bien a la página, a la dirección postal Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Queremos que veáis el misterio desde fuera, investigando en el campo, en los lugares. El misterio, como siempre digo, amplísimo. Arqueología, enigmas policiales, nuestra propia historia, las raíces de los mitos, de todo. La investigación, simplemente eso, estar abierto a todo, tener sed de comprenderlo todo, o de al menos acercarse. Y una facta importante es que hay tanta gente importante, ¿no?, valga la redundancia, que a veces creemos que han podido sufrir experiencias, que tienen opiniones propias, que seguro que nunca nos imaginaríamos a esa gente hablando del misterio, de lo que supone para ellos. La noticia, por ejemplo, de la niña Alba, de 3 años, que ese mismo día ha adivinado la muerte de su hermano y de sus amigos, publicada por El País,
yo creo que es uno de esos aldabonazos, ¿no? Hombre, presentar a estas alturas a Iñaki Gabilondo me parece un absurdo completo. Yo diría que es un periodista, ¿no? Con todo lo que tiene la palabra y que cuenta la vida hoy por hoy honestamente. Me gustaría mucho saludarle y saber qué opina él del misterio. Vamos a ver si lo tenemos ya en estos momentos al hilo telefónico. Iñaki Gabilondo, compañero, buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches. Oye, mira, acabamos de contar una cosa, solo te voy a pedir una opinión, Iñaki, porque a veces la gente, a los grandes comunicadores, a las personas que realmente traéis opinión, pues no sabe qué pensáis o qué opináis de algunos temas. Fíjate la noticia que nos acaba de llegar, Iñaki, es una historia un poco trágica, una familia, bueno, un grupo de amigos que desgraciadamente, bueno, pues ha muerto en un accidente en La Pedriza, y la niña y la otra parte de la familia que estaban en Barcelona, muchas horas antes de que se diese la confirmación de este tipo, empezó a contar a su familia que había visto todos los hechos y los describía tal y como ocurrieron, tal y como pasaron. Luego, evidentemente, pues se confirmó. Iñaki, cuando pasan estas cosas, para un periodista como tú, por ejemplo, estas cosas ocurren también. Pasan. Bueno, lo que ocurre es que cuando pasa una cosa como esta se produce un choque entre la racionalidad y la conciencia que tenemos de nuestros límites, ¿no? El primer instinto es, pues, la incredulidad. Pero hace mucho tiempo que las personas que hemos dedicado algún momento a pensar, sabemos que la razón es la clave de toda nuestra sociedad y de nuestra manera de entender la vida, pero que tiene que convivir con sus vecinos los misterios, como dice muy bien Eugenio Trías. De manera que yo no sé muy bien qué es lo que sabemos, no sé muy bien qué es lo que no sabemos, no sé muy bien qué es lo que terminaremos sabiendo algún día, no sé qué es lo que no terminaremos nunca por saber. Y por lo tanto, el primer instinto de incredulidad automáticamente luego yo lo tamizo con esta humildad ante lo misterioso, ante lo desconocido, que también la experiencia me ha enseñado a respetar. De forma que no sé muy bien qué decirte. Ante un hecho así, pues mi reacción es la de la estupefacción, después de la incredulidad, concediéndole siempre un margen, como te digo, por humildad y por conciencia de que hay que convivir con los misterios que seguramente acompañarán siempre al hombre. Tremendas palabras. Ocurría hace unos días, Iñaki, y lo publicaba el País, y nos ha movido a investigarlo porque nos ha parecido realmente impresionante. Hablábamos con la madre. Sí. Además, con datos concretos, la niña tenía 3 años, estaba en Barcelona, el accidente, Iñaki, fue en La Pedriza. Ni más ni menos que varios hermanos y amigos, y la niña, imagínate, viendo la televisión, se dirige a toda su familia y le dice cómo y de qué forma acaba de morir sus hermanos. Hasta 6 horas después no hay confirmación por parte de la Guardia Civil. El ser humano siempre tiene la sensación de que ha llegado ya al límite de su capacidad y no tenemos ahora mismo ni idea en qué fase de nuestro propio desarrollo estamos, ¿no? Entonces, con nuestra cultura, con nuestro conocimiento de las cosas, pues no se pueden entender muchas de las cosas que nos ocurren. Y hemos decidido, pues, no creer aquellas que no podemos entender. Pero a lo mejor dentro de unos cuantos años se terminan entendiendo cosas que ahora no sabemos explicarnos. Si eso que cuentas ha ocurrido, y hay testigos que dicen que ha ocurrido, desde luego no me extraña nada que te haya interesado como informador, porque es sumamente atractivo para tratar de entenderlo. Yo te digo, mira, hace muchísimo tiempo que ante las cosas que no sé, adopto una posición, en principio, pues, en fin, prudente, ¿sabes? La historia se ha burlado mucho de gente que ha descartado cosas que con el tiempo se han descubierto posibles, ¿no? Yo qué sé. Iñaki, tú cuentas la vida cada día, hoy por hoy, llevas muchos años, ¿y te has preguntado alguna vez, después de esa vida que hay? Hombre, me he preguntado muchísimas veces, ¿no? Yo creo que no hay nada, pero no sé lo que quiere decir nada. Yo qué sé. Mira, yo soy agnóstico, como muchísima gente, pero como te digo, tengo siempre un punto final de vacilación, porque, como te digo, sé perfectamente que hay muchísimas cosas que están en los límites, como digo, regreso a Eugenio Trías, el filósofo, ¿no? Cuando dice en la frontera entre la razón y el misterio. Yo no tengo ni idea. Iñaki, muchísimas gracias, compañero, porque sabemos que con esas palabras, que además resumen perfectamente el espíritu de este programa, no vender ninguna verdad, simplemente sondear esa frontera, y esa humildad de verdad nos pone los pelos de punta, porque es exactamente la intención semana a semana de este programa. Un abrazo, y sé que nos vas a volver a dar mucha suerte y que vamos a estar bendecidos. Un abrazo, amigo, pues maestro. Que así sea, y feliz temporada, y que un saludo a todos. Gracias, Iñaki. Milenio 3.
periodismo de lo desconocido, en la SER. Y nuestro compañero Juanma Frasquet, firme en los mandos de la nave del misterio, que nos pone esta sintonía que se llama Millennium. Hans Zimmer, lo preguntáis muchísimo. Una melodía positiva, porque aunque toquemos temas que pueden ser a veces hasta inquietantes, impactantes, este equipo y estas ondas son eso, energía positiva. Yo recuerdo, Carmen, cuando tembloroso delante de este micrófono, el 1 de junio del 2002, arrancábamos esta andadura y el primero que decía aquí estoy yo para contar mi caso, ese era Iñaki Gabilondo, y eso yo no lo voy a olvidar nunca. Por cierto, para los curiosos, Iñaki vio un objeto volante no identificado en un vuelo con los Reyes rumbo a China, ni más ni menos. Carmen, nos preguntan esos amigos al SMS por los horarios. ¿Lo dejamos claro este fin de semana? Lo dejamos clarísimo. Los viernes de 1:30 a 3 de la madrugada estaremos aquí firmes con el misterio para traeros todas esas noticias, todas esas historias que nadie os cuenta. También los domingos, la cita de 3 a 4 de la madrugada del domingo al lunes. Y este domingo especial, de 9 a 11 de la noche, sobre los OPARTs. OPARTs, que son objetos... Hablando en castellano, objetos imposibles. Hay una lista increíble, ¿no? La pila de Bagdad, las huellas de Río Paluxy, la máquina de antiquitera, el cronovisor. Bueno, registraremos el Museo de lo Imposible. Ahora os dejamos, gracias por vuestra escucha y vuestro cariño, con los compañeros de los servicios informativos, y no os perdáis, como siempre, por supuesto, Hablar por Hablar con Mara Torres y todo su equipo. Un abrazo. Una serie de compañeros han estado en Tassili. Desde el año 78, donde Blasque Brancas, una expedición española, viajó allí para hacer un libro llamado Los dioses del Tassili, uno de nuestros incunables, no se había vuelto. No habían vuelto españoles a fotografiar todo aquello, a sentir aquello, a ver cómo está. Miles de pinturas que nos hablan, quizá de dioses demasiado extraños, quizá de seres con otra tecnología que llegaron allí, en un punto del tiempo y el espacio, y desde luego dejaron una marca imborrable a aquella gente. Hay un hombre cuyo apellido os va a sonar, se llama Iván Benítez. Es el hijo de Juan José Benítez. Está haciendo una labor magnífica. Él hace las fotografías de esa serie, Planeta Encantado, que seguís en la 1, y de esos libros que hoy sorteamos entre todos los amigos que nos estáis escribiendo. Y encima Iván Benítez, en un nuevo puesto periodístico, está dando cancha al tema OVNI, está apostando por él, y nosotros directamente lo hemos fichado. Otro corresponsal en la zona de Castilla-La Mancha, ni más ni menos que don Iván Benítez. Iván Benítez, buenas noches, amigo. Sí, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues perfectamente, y encantado de tenerte con nosotros, que debutes aquí en nuestra pequeña, digamos, tertulia de misterio, pequeño encuentro con lo desconocido que tenemos cada madrugada del domingo y del viernes en la SER. Y espero que no sea la última vez, porque sé que estás dando mucha caña, como tenía que ser, sacando documentos e historias en el pueblo de Albacete, ¿no? Este es tu periódico. Sí, esto no ha hecho más que empezar. Nada, llevamos poco tiempo en Albacete, pero espero, sacar muchas cosas, ir poco a poco, y bueno, pues tenemos una ventaja. La base militar de Los Llanos la tenemos muy próxima y ahí se cuece muchas habas. Iván, tú, codo con codo con Juanjo, te has embarcado en la historia de Planeta Encantado. El propio Juanjo nos ha contado muchos de los secretos a los que, bueno, es poner la lupa, ¿no? Intentar que la gente comprenda algunas cosas. Pero a mí como fotógrafo, como gran fotógrafo que eres y que te has metido en 1000 batallas, te has encontrado ahora con el misterio. Por ejemplo, un fotógrafo cuando llega a un lugar bastante prohibido, bastante de difícil acceso, bastante difícil para el común de los mortales, como es Tassili, en el corazón del desierto argelino, un fotógrafo cuando mira por esa lente, ¿qué siente? ¿Percibes algo especial? ¿Cómo es ese lugar, Iván? Es un lugar tengo un gran recuerdo del Tassili, ¿no? Hasta tal punto de que voy a intentar volver 100 veces más, si vivo. Es un lugar misterioso, hay mucha energía. Es el museo más antiguo de pinturas en la humanidad, ¿no? Es una meseta cuarteada, de básicamente 800 kilómetros por 50 de ancho, en el que, bueno, pues tienes más de 50.000 pinturas rupestres, ¿no? Y en ese contexto, pues tienes que tener mucha paciencia, porque las pinturas te emborrachan y al final tienes que hay muchos detalles,
Pero llegar hasta Llanet es muy fácil. Tú llegas a Argel desde Madrid 1 hora de vuelo, y luego hay vuelos a la semana Argel-Llanet, y luego, bueno, pues allí te ponen los medios necesarios para poder entrar allá. Lo único que necesitas es paciencia, que te guste el desierto es extremo, es duro, pero bueno, es muy accesible. Nosotros coincidimos allí en la meseta, mi padre y yo pudimos subir 2 veces, en un intervalo de menos de 6 meses, y bueno, pues allí nos hemos encontrado personas mayores, es decir, la voluntad al final de cada uno es la que decide. Desde luego. Iván, cuando uno se encuentra con figuras míticas que muchos hemos visto en libros, en fotografías, en láminas, y que nos hemos quedado muy impresionados, ¿qué siente? Por ejemplo, ¿qué sientes cuando tú pones tus cámaras delante ni más ni menos que de esa pintura que Henry Lott, el descubridor, llamó el gran dios marciano? Pues por desgracia el gran dios marciano se encuentra en muy mal estado, ¿no? Entonces, muy mal estado. Muy mal estado. Allí han hecho auténticas barbaridades, no solamente Henry Lott, sino también expediciones que han llegado posteriormente de distintas organizaciones. ¿Para qué? Vamos a concretar cuáles, ¿no? Y bueno, han hecho pruebas allí con las pinturas, con productos químicos, y bueno, las han deteriorado, las han dejado muy mal. En cualquier caso, hay pinturas rupestres como el gran dios marciano, parecidas, pues se me ocurre ahora el dios con orantes, que bueno, pues que es impresionante. Te encuentras auténticas pinturas con botas, con cinturones, sobrevolando escenas de caza. Es decir, y claro, esas pinturas tienen más de 9.000 años incluso, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido allí? Es lo que te lo planteas. Todo lo que yo he aprendido desde pequeño es cierto, es decir, habría que volver a contar la historia, o qué está sucediendo, ¿no? Es impresionante. No reaccionas hasta que llegas tranquilo a casa y ves, contemplas con detalle otra vez las fotos, porque claro, allí no te da tiempo a reaccionar, ¿no? Seres con escafandra, Iván, como tú decías, correajes, botas que sobrevuelan las escenas perfectamente realistas, y como comentabas, 9.000 años. ¿Cuál es la que a ti quizá más te ha impresionado? Seguramente habrá muchas de las que no sepamos absolutamente nada, porque nos llegó una información que es solo un mínimo porcentaje. Tú hablabas del mayor museo al aire libre de pintura del mundo. ¿Hubo alguna de esas que te dejó, bueno, pues extasiado, ¿no?, por su misterio, porque representaba quizás a seres, o no sé cómo llamarlos, que también quizá pudieron estar por allí en alguna ocasión? ¿Hubo alguna que te llamó profundamente la atención sobre todas las demás? Sí, hubo una que, bueno, yo coincidí con mi padre en este caso, que se llama El Secuestro. Bueno, nosotros le llamamos El Secuestro. Es una pintura escalofriante. Ves un ser con una escafandra perfectamente, con un tubo que se sumerge en una cúpula, en una especie de nave, no sé, claro. La imaginación es importante, y tú imaginas sobre el detalle, es decir, tú estás viendo ahí algo, ¿no? Y claro, estás viendo que esta persona con escafandra y con un tubo que se incrusta en una nave, una cúpula, no sé cómo llamarlo, claro, está estirando del brazo a 3 mujeres, ¿no? Y una que lleva un niño a la espalda. A mí esa imagen me impresionó mucho. Es una imagen que en su día no la supe valorar cuando estuve allí y la vi, pues porque está en muy mal estado, pero luego ya cuando la ves, la contemplaba en casa con las diapositivas proyectadas en la pared, claro, los pelos se te ponían, vamos, era impresionante. Y como esa pintura, pues te encontrabas con decenas de ellas, porque claro, no te da tiempo a ver más que como mucho 50, 60 pinturas, que es imposible. En cada pintura nos deteníamos a contemplarlas bastante tiempo, ¿no? Seres ingrávidos con cascos, con tubos que se sumergen otra vez en naves, bueno, es que es luego una pintura que también le llamamos la medias lunas, que son con medias lunas que están sobrevolando escenas de caza, y que dentro de las medias lunas se encuentran el detalle de los cascos de los cabezas redondas que aparecen en otras pinturas parecidas, ¿no? Como si estuvieran pilotando esas medias lunas. Iván, nos está preguntando la gente, es lógico. Vamos a ver, tú como fotógrafo, que además te has curtido, lo sé bien, en más de una batalla, que has estado en puntos informativos muy calientes aquí incluso en este país, llegas con eso, te quedas un poco, imagino,
mosca, sorprendido, fotografías todo, luego como tú dices lo analizas, lo ves, ¿pueden ser dioses o algo más? ¿Representaciones de dioses, digamos, como cualquier otra cultura? ¿O tú lo veías dentro de un realismo como que realmente eran retratos de algo que algún día estuvo por allí? Es importante un detalle, que es el tema de la fidelidad, ¿no? Es decir, allí esta gente hace entre 5.000 y 9.000 años pintaban unas escenas cotidianas de caza, ¿no? Unas escenas cotidianas de convivencia con las personas que tenían al lado y detallaban muy bien las pezuñas de los animales, detallaban muy bien los lomos de las vacas, detallaban muy bien todo lo que veían, y junto a estas escenas de convivencia y de caza aparecen estos seres que se llaman cabezas redondas porque efectivamente si una persona tiene en la cabeza un astronauta, lo único que tiene que hacer es trasladar esa imagen del astronauta a esta escena de convivencia y de caza. Entonces, claro, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí, no? En aquella época. Aquí tuvo que ocurrir algo. Yo me atrevo a decir que allí pasó algo extraño, que aparecían unos seres con escafandras, con botas, con cinturones muy perfectamente detallados. No hay que imaginar nada, aquí se ve perfectamente. Gente que sobrevolaban, si te parece infantil decirlo así, compararlo, pero al estilo Superman, escenas de caza. Y que bueno, y que la gente va a tener la oportunidad de contemplar todas estas pinturas en unos trabajos que van a aparecer, o sea que no hay ningún problema. Sí, que lo veremos y la gente podrá opinar, porque luego cada uno imagino que establece su teoría, pero ahí están los documentos. Además, Iván, documentos sensacionales. Nosotros recibíamos hace apenas unos días ese primer tomo de Planeta Encantado, al margen de lo que se está distribuyendo a nivel de kioscos y a margen, evidentemente, de la serie de televisión española. Un libro magníficamente cuidado, con unas fotografías en esta primera parte relacionadas sobre todo con el caso de Perú y el caso de Pascua, impresionantes, unos documentos que le hacen a uno temblar, ¿no? Y viajar a ese lugar, aunque en algunos de ellos por desgracia nunca hayamos estado. Pero ¿por qué Tassili se ha abandonado tanto, siendo un lugar, no sé, tan pródigo, tan distinto? Parece que es el lugar más antiguo donde estas cosas pasan. ¿Cómo es que ha llegado ese abandono? ¿A qué es debido, Iván? Ya sabes que al final muchas veces lo que se intenta es ocultar historias, ¿no? Bueno, pues que en el día a día los periodistas lo tenemos muy claro, pues como los gobiernos de una manera u otra siempre van a camuflar o teñir realidades objetivas, ¿no? Por eso la propaganda es muy escasa del Tassili, y por eso Tassili se está deteriorando tanto. Es decir, están haciendo allí una serie de pruebas muy sospechosas con las pinturas que al final les están llevando pues, al desastre total, ¿no? ¿Pruebas con las pinturas? ¿Copiándolas sí. O intentando añadirles alguna sustancia o de qué tipo? No, utilizan productos, han utilizado productos, pues ensayando con productos químicos para ver si pueden eliminar las pinturas rupestres y de esa manera pues aplicarlos pues a nuestra cotidianidad, es decir, a nuestro ambiente, pues bien con grafitis o bien con lo que sea, ¿no? Son auténticas barbaridades que se están haciendo en uno de los lugares más hermosos del planeta, y que yo recomiendo que todo el mundo que tenga una cierta sensibilidad por saber cosas, que se acerque a este portaaviones de piedra. Iván, pues que encantado de esta primera intervención en Milenio 3, que esperamos viajar contigo a algunos puntos donde tus cámaras y tus lentes han estado y han dejado constancia de todas esas maravillas. Y sobre todo, compañero, que te deseamos muchísima suerte en esa andadura en el pueblo de Albacete. Todos los amigos de Albacete muy atentos, porque en ese diario va a haber información jugosa y que, si quieres, Iván, comentaremos aquí, porque estamos seguros que cuando un periódico da el salto e informa de algunos temas, casi por casualidad, aunque no haya casualidad, pues empiezan a surgir nuevos casos, estamos convencidos. Un abrazo muy fuerte, Iván. Muchísimas gracias y buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:37, 9,6 grados en el exterior de la Gran Vía, donde se encuentra aquí la cadena SER, por supuesto, y nosotros también sentimos un poco el frío. La música es la idónea, porque ha habido noticias sorprendentes. Pero antes, Carmen, rápidamente, está escribiendo un montón de gente, ¿no? Pues sí, a ese 7640 nos están llegando un montón de comentarios. Ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Apuntaba un amigo, no olvidéis a don Luis Frontela, otro de los mejores forenses que hay en España. Mari de Cuenca, por supuesto. Un amigo de mi novio tiene una casa encantada. La señora de la limpieza vio a su marido fallecido un año antes. Pedro de Cartagena nos dice, en ruta, hola, hoy os saludo desde Milán. Pues un saludo para ti también, Pedro. Qué maravilla. Conozco a alguien que según él vio una bola naranja con un humanoide pequeño dentro de la costa una noche. Está muy alterado. ¿Conocéis casos así? Nos pregunta Jorge. Humanoide dentro de una esfera al lado de la costa. Bueno, el caso de los policías de Gerona, por ejemplo, el caso de Galdar en Gran Canaria. Por favor, compañero del volante, envíanos más información, nos pondremos en contacto o envíanos tú más datos porque dentro de poco un nuevo caso de humanoides. Los domingos estoy condenado a no dormir hasta las 4, pero vale la pena. ¿Para cuándo un programa de criptozoología, animales marinos avisales? Para dentro de nada. Esther desde Andorra, ¿vais a poner hoy dramatizaciones? Es para irme preparando. Pues quedan como 2 minutos. Una historia increíble. No os la podéis perder. La terrible pesadilla de un camionero. Y yo me río ahora porque espero que nuestro amigo... esto no pasó en Milán, ¿eh? Era Pedro nuestro compañero, ¿no? Sí. Esto Pedro no pasó en Milán, no te preocupes. De vez en cuando un ojillo al lado. Sí. Porque en una noche como esta, hace muchos años, pasó algo excepcional. Ocurrió en la Sierra de Béjar y lo vamos a vivir con todo el equipo de producción de la serie. Estas dramatizaciones que nos ponen el pelo de punta y que hoy pueden ser tremendamente interesantes. Pero antes, ya sabéis, 3 CDs con las músicas como esta. ¿Qué músicas? Madre mía, vamos a escuchar todo un genio, el señor Vangelis, claro que sí. Aparte de estas músicas, 3 libros de Planeta Encantado, JJ Benítez e Iván Benítez, juntos en busca de los misterios del mundo. Y para misterios del mundo, Carmen, la noticia que está todo el mundo, bueno, absolutamente revolucionado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo pido prudencia, pero ¿qué ha pasado? Pues al parecer ha aparecido un fantasma en el castillo de Enrique VIII. Las cámaras del circuito cerrado de televisión del Palacio Hampton Court han recogido unas extrañas imágenes en las que se pueden apreciar puertas que se abren solas y una figura de mujer con ropas de época que se dispone a cerrarlas. Según la leyenda, en este castillo que se encuentra al suroeste de Londres, se aparece el espíritu de Catalina Howard, la quinta esposa del rey Enrique VIII, el cual ordenó ejecutarla tras enterarse de que había mantenido relaciones amorosas con otros hombres antes de casarse con él. Uno de los guardias de seguridad del palacio ha declarado: me quedé de piedra cuando la secuencia de las cámaras de circuito cerrado mostraron una figura estremecedora vestida de época en la puerta. Era algo fantasmagórico, pues la cara no parecía humana. Mi primera reacción es que alguien nos estaba tomando el pelo. Incluso hablamos con los guías, que van disfrazados, pero no llevan un vestido como el de la figura. Ya en marzo de 2001, la administración del palacio llamó a un grupo de expertos, alertados por las declaraciones de un grupo de turistas que aseguraba haber observado un espectro, escuchado gritos y haber sufrido grandes descensos en la temperatura. Caramba, bueno, yo de momento pido prudencia. Vamos a ver qué ocurre, vamos a esperar unas semanas, vamos a seguir la noticia, no os preocupéis, directamente allí. Noticia además que ha salido en telediarios a nivel nacional. Sí, todos los periódicos. Bueno, pasan estas cosas, ¿es porque llegan estas fechas? ¿Puede ser un truco turístico? ¿O realmente las cámaras han captado algo? Un día contaremos cómo en Madrid, en algunos puntos, o por ejemplo en el Escorial, se captó la imagen de alguien que parecía que iba en una armadura, alguien también fantasmagórico. Pero si me permitís, y con este fondo maravilloso que surge en nuestra nave del misterio, que pilota don Carlos Nicolás, yo creo que es momento para hacer una pequeña pausa como siempre, subirnos las sábanas. Ya está preparado todo el equipo de producción de la cadena SER, todos los compañeros dirigidos artísticamente por Mariano Revilla. Es una historia que es increíble.
Hace poco yo, en mis archivos, recogiendo papeles, volví a encontrarme con aquella portada, queridos amigos. Portadas como ABC, portadas como La Gaceta del Norte, portadas como Ya, sacaban la imagen de un camionero, un hombre absolutamente normal que nunca había tenido ninguna inquietud con el tema de los ovnis. Su nombre, Maximiliano Iglesias Sánchez. Era un hombre que viajaba en una vieja furgoneta y que le ocurrió algo excepcional, terrorífico, cambió su vida. Fue noticia con la que se inició el telediario, por 2 días consecutivos, con un caso de Sevilla y un caso de Salamanca. En marzo de 1974, el telediario, imaginaos lo que os digo, iniciaba el tema con este suceso. Algo ocurrió en la noche salmantina, en la magnífica y mágica Sierra de Béjar. Alguien se encontró con unos extraños seres, alguien pasó la peor noche de sus vidas, y el equipo de la SER, con Primitivo Rojas, con Paco Barrero, con Rosa María Belda, todos han recreado esta historia, con todos los detalles, para vivirla. Estamos haciendo teatro en el aire. Queremos que viváis los casos desde dentro. ¿Estáis preparados? Noche de miedo en la Sierra de Béjar, marzo de 1974. Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente. Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto. 2 destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor. En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo. Yo os digo que ayer se vieron 2 luces como esas cerca del Paso de los Lobos. Las vi con mis propios ojos. Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día. Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas. Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame. Sí, don Mateo. Claro que anoté su pedido. Sin falta el chico sale para allí. Muy bien. 6 cajas. Eso es. Con la oscuridad y las montañas por única compañía, la vieja camioneta avia echó a rodar. Maximiliano Iglesias nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio. Bastante tenía con su dura vida de transportista. Sin embargo, algo le inquietaba. Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos habían visto en ese mismo tramo de la carretera. ¿Por qué nunca habrá nadie por este camino? Frío. A ver si la radio me acompaña. Último boletín de la noche. Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla. El protagonista es Cristóbal Muñoz, chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional. Al parecer, un ser que emitía luz le salió en mitad de la carretera cuando intentaba llegar hasta... Válgame Dios. Es que nos van a invadir. Tanta gente no puede estar mintiendo. Igual son los rusos o los americanos. ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio, tal y como había sucedido en la noche anterior, 2 luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía. ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor. La soledad era absoluta. A un lado los barrancos y precipicios, y al otro, esperando al final del camino, aquellos objetos posados en mitad de la carretera. De pronto, todo su brillo se apagó como tragado por la noche, y algo comenzó a moverse. ¡Santo cielo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta, pero eran 3. 3 hombres muy altos. Demasiado para tratarse de seres humanos.
se habían girado al percibir la presencia de la camioneta. Y uno de ellos le estaba señalando y había comenzado a subir la cuesta. ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, no hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones. Cuando miraba atrás, veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes. Caminaban a grandes zancadas y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas sonaban por toda la sierra. ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escapatoria, decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo. Allí, asomando justo la cabeza para respirar, vio avanzar a uno de aquellos espectros que iba rastreando entre los matorrales, como buscando a su presa. Entonces comprobó cómo iban enfundados en un traje de una sola pieza, del que solo asomaba un rostro blanco y enrojecido, con ojos tan inexpresivos que parecían los de un muerto. Somos nosotros, y será hora del regreso. Durante mucho tiempo el asustado camionero quedó allí semienterrado. Sería ya más de la 1 de la madrugada cuando dos fogonazos muy potentes surcaron el cielo como si fueran bengalas. Entonces miró atrás y vio que ya no quedaba nadie en la carretera, tan solo el viejo camión con la puerta abierta. Tengo que arrancarlo como sea. Por favor, arranca. ¡Arranca! A la mañana siguiente, miembros de la Guardia Civil inspeccionaban la zona. 2 científicos excavaban y analizaban cada una de las piedras carbonizadas. En la cuneta había rascones muy profundos. ¿Y dice usted que aquí mismo estaban esos 3 individuos? Sí, comandante. Le doy mi palabra de honor. Justo aquí. Y les vi maniobrar con algo. Vamos a ver, el sargento Corvina, tome nota. 3 huellas transversales formando triángulo, probablemente realizadas con sierra metálica o similar, lateral de asfalto quemado a más de 1000 grados centígrados por fuente calórica desconocida, guijarros derretidos, flora y pequeñas... Maxi fue interrogado durante horas. Su fotografía apareció en la portada de los periódicos de la región. Y luego, todos se olvidaron del caso. Todos menos él, que regresaba cada noche con el corazón en un puño, para mirar las marcas de otro mundo y hacerse 1000 preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué querrían de mí? ¿Por qué me eligieron? Santo cielo. ¿Volverán algún día? Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Como siempre decía Iker, muchísimas reacciones con las dramatizaciones. Al Mundo de Vitoria, antes de que empezara esta dramatización, nos decía: el domingo pasado pasé mucho miedo y desperté a todos mis vecinos con mis gritos. Pero seguir así, por favor, sois los mejores. Besos. Javier desde Almería: ya empezamos. Voy a dar la ronda antes de empezar la dramatización. Bien, vale, valor.
Tere desde Palencia. Me dan tanto miedo las historias dramatizadas que las grabo para escucharlas de día y bajo el volumen. Son muy buenas, gracias. Hola, un saludo para todos. Estoy muerto de miedo. ¿Para cuándo una historia de Meigas?, nos dice Marcos. Y así muchas más. Nos gusta saber vuestras opiniones de cada historia. A mí se me ponen los pelos de punta. Hay algunas que dan más miedo, otras son más curiosas, más interesantes. Esta para mí es muy especial. Es un caso que me marcó la portada de todos los periódicos en aquella época, marzo del 74. A raíz de los sucesos de ese día, de esas 2 noches, en Sevilla y en Salamanca y en Cádiz, el ejército decidió, estaba a punto de dar luz sobre los informes OVNI y dijo: volvemos a meter todo el material bajo el sello de materia reservada. Y así estuvo 20 años más. ¿Qué pasó aquellas noches, por ejemplo, en la Sierra de Béjar? El equipo de producción de la cadena SER, dirección de Mariano Revilla, realmente emocionante. Pedidnos, por favor, pedidnos dramatizaciones a partir de ahora, 7640, los temas que queráis. Nos llega Manises, Cabo Valdés, Casos Españoles. Estamos preparando Los Galindos, estamos preparando Somosierra, lo que queráis. Aquello que queráis revivir tal y como ocurrió, con las sensaciones, con los efectos, con los sonidos, vamos a hacer eso, teatro en el aire. Vamos a viajar en el tiempo, como hemos hecho con este caso mítico, Maximiliano Iglesias Sánchez. Los ovnis y los gigantes en la Sierra de Béjar. No son gigantes, pero es el miedo, que también es gigante, lo que se ha apoderado, Carmen, de una aldea embrujada supuestamente en Managua, ¿no? Efectivamente, Iker, en Raití, una aldea que se encuentra en Managua, cerca de la frontera con Honduras, apartada completamente de la civilización. Más de 80 personas dicen sufrir desde hace mes y medio algún tipo de encantamiento realizado por los suquías o brujos malos. Debido al cariz que estaba tomando el asunto, médicos y psicólogos del Ministerio de Salud se trasladaron hasta el lugar, donde hicieron todo tipo de pruebas a los supuestos embrujados. Según declaró la médico Carla Morales, se trata de una enfermedad tradicional en la cultura mísquita, llamada gris signis, lo que normalmente se conoce como histeria colectiva. Los doctores, además de ayuda psicológica, también les dieron antidepresivos, pero no sirvieron para nada. Lo único que consiguió calmar los ánimos de los embrujados fue una pócima que realizó el brujo indígena Carlos Salomón. El mejunje contenía, entre otras cosas, uña, cola, caracol de mar, azufre, hilo, cuerno de vaca, un trapo negro y agujas. Para que luego vean que la sugestión no es importante. El miedo puede propagarse, el miedo es un misterio. Yo estoy pensando hace tiempo un programa sobre el miedo, ¿qué os parece? Un programa en el que todos conscientemente nos contagiemos de ese miedo. Y estoy pensando en llamar a unos cuantos amigos que, investigando cosas por esos mundos de Dios, han pasado las de Caín, empezando por nosotros dos, y muchos más. Y recordar esa noche, una noche esas de hoguera, ¿qué os parece? Como cuando nos juntábamos pues en los campamentos, en la playa, y algo nos invadía a todos, ¿os acordáis, no? Había algo que era invisible, era el miedo, era la sugestión. Vamos a ver si lo logramos a nivel de toda España. Y que incluso vosotros nos contéis esas historias, las que os marcaron. Y última noticia, Carmen, hablaremos con nuestros compañeros del CEPESMA. Capturado otro animal abisal, otro calamar gigante. El mito es real, ¿no? Y que era ese 7640. 4 currantes nos decían desde Asturias: exigimos Milenio 3 todos los días de la semana. ¿Qué noticias hay del nuevo Kraken aparecido? Pues dicho y hecho. Pues vamos a dárselas. El pasado domingo, un pesquero que se encontraba en la costa asturiana capturó vivo un calamar gigante de 104 kilos de peso. Los pescadores avisaron inmediatamente al CEPESMA, Coordinadora Española para el Estudio y Protección de la Especie Marina, que se hizo cargo de este ejemplar, que es además el segundo más grande hallado hasta la fecha. Tras ser examinado, los expertos aseguraron que se trataba de una hembra perteneciente a la especie Taningia danae, que suele ser 5 veces más grande que los machos de su especie. Estos animales, cuyo hábitat natural se encuentra entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad, tienen 3 corazones, un cerebro muy desarrollado y una visión 100 veces más potente que la del ser humano. Realmente impresionante, realmente curioso el asunto del calamar gigante, que siempre nos está esquivando, que nunca se deja filmar, madre mía. Recuerda ese viaje, ¿verdad? Cuánto mareo. En busca del calamar gigante. Emitimos desde el barco buscando el calamar gigante. Cuánto mareo, madre mía, cuánto mareo. Acabamos dando con el micro de la SER encima del calamar. Sí, este micro amarillo golpeó un kraken. Se puede decir que es el único micrófono que ha acabado golpeando un kraken, cosa que no está nada mal. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Surge esta música que también sorteamos hoy entre esas llamadas, esa música increíble que se llama, siempre lo preguntáis, siempre lo digo, Millennium, no podía más de otra forma. El señor, otro maestro, Hans Zimmer.
¿Te parece, Carmen, si vamos con los ganadores de esos 3 CDs primero, 3 libros después? Lo ha dicho la máquina, ni más ni menos. Pues vamos con los ganadores de los 3 CDs. Son Chema desde Toledo, un programa sobre astronautas en la antigüedad. Ajá. ¡Feliz Navidad! Pues también feliz Navidad Pues para también, ti. y por supuesto Y ese programa, CD. lo haremos. Ana desde Murcia, soy de cerca de Los Cánovas y todos nos acordamos. Los Cánovas, como hemos dicho, es ese pequeño pueblo, yo siempre lo repito, con esa pequeña tumba a la que nunca le faltan las flores, ese pueblo marcado por la desaparición de ese muchacho, de ese niño que tenía un sueño, ver las vacas pastando en el campo. Por eso su padre le llevó a Bilbao, desde Murcia a Bilbao. Él nunca había estado en una región verde, como era Bilbao, y tenía ese sueño, un sueño truncado. A la altura del kilómetro 93, si no recuerdo mal, puerto de Somosierra, carretera antigua, desapareció para siempre. Mateo desde Bilbao, un programa de templarios ya. Gracias por contarnos lo que nadie nos cuenta. Pues nos lo pedís mucho y os prometo, con los mejores especialistas y ojalá desde un lugar especial, templarios y sus misterios. Y vamos con los ganadores de esos 3 libros de Planeta Encantado. Ahora los 3 libros, ¿no? Armando desde Mallorca. ¿Podríais hacer una biografía de von Däniken? Eric von Däniken, el creador de esa conducta que dice que la arqueología guarda algunas piezas que nos demuestran que en la antigüedad hubo otros visitantes. Por ejemplo, lo que hemos hablado hoy con Iván Benítez, Tassili. Pues os prometemos, por favor, pedidnos también biografías, nos lo pedís mucho. Däniken, perfecto el personaje, lo haremos y muy pronto, quizá esta semana. Otro libro va para Laura de Getafe, La Ouija, un especial sobre sus peligros. Estaré pegada a Milenio 3 todas las Navidades. Pues muchísimas gracias, compañero, gracias por esa fidelidad. Nos vamos a dar la paliza, pero con mucho gusto, es nuestro oficio y es nuestra pasión, y estamos para eso, para hacer, por ejemplo, temas como La Ouija. Leyenda, verdad, muertes, invenciones, la mente, la sugestión, ese va a ser un programa explosivo. Inés desde Huelva nos dice, ¿dramatizaréis el caso de Manises? Feliz y misteriosa Navidad. Pues por supuesto que sí, feliz Navidad para todos vosotros, por supuesto que sí, lo haremos y con mucho gusto. 7640 Palabra Milenio, y cualquier tema que queráis lo iremos. Hay ya 4 o 5 temas en el laboratorio para disfrutar, pero de lo lindo. Por lo tanto, tenemos una semana apretadísima, día 24, día 27, día 28 y día 31. Ni más ni menos, una cita con el misterio, con Milenio 3. Ha sido un placer. Entramos en unas fechas mágicas, vamos a darle la vuelta a esas fechas y hablar de los misterios que ocultan. Y todo el equipo, Carmen, deseamos que estos días sean pues llenos de paz, llenos de amistad y llenos de armonía y, cómo no, llenos de misterio y de Milenio 3, ¿no? Pues sí, feliz Navidad a todos, aunque os volveremos a felicitar el miércoles, que estaremos con vosotros otra vez con esos misterios bíblicos. Espero que paséis buena noche y que durmáis. Carlos, Nicolás, maestro, feliz Navidad, compañero. Porque creo que la noticia es fundamental. Hay un lugar en Chile que es el de los, dicen, cielos en la provincia de La Serena más limpios del mundo, junto con la zona sur del Perú. No sé cómo estarán ahora, porque ahora mismo todavía será de día en Chile, pero tenemos una gran noticia. Cristian Rifo ha sido nombrado director del Centro del Espacio Alto Balsol en La Serena, en un poblado casi perdido ahí entre las montañas, y se ha generado, nos parece increíble, pero una fusión entre ufología, astronomía, ciencia y misterio a nivel oficial. Y aquí hemos tenido muchas veces a Cristian Rifo hablándonos y dándonos paso a militares y a políticos y diputados, ¿te acuerdas, Carmen? Como Elena Pérez, del Comité de Defensa de Chile, contándonos aquí en Milenio cómo en Chile el ejército trabaja con los investigadores para descubrir el enigma OVNI. Aquí sería impensable. Yo quiero que nos cuente por vez primera, porque no lo ha contado en ningún otro lugar, el amigo Cristian Rifo, en ese lugar mágico del mundo al que ahora mismo viajamos con la magia de la radio, todo lo que está pasando. Don Cristian Rifo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de hablar contigo una vez más, después de algún tiempo de ausencia por allá, pero con muchas novedades, bien contento con todo lo que es el proyecto de Alto Balsol que tú estabas mencionando. Un proyecto, ¿podrías contarnos, Cristian, a todos los amigos de España que seguramente, desde luego, no estarán informados del tema, qué es este Centro del Espacio? ¿En qué consiste? Tú eres director de esto, Cristian. Exactamente, sí, director. Bueno, como tú sabes, acá La Serena siempre se caracteriza por ser capital de la ufología, capital de lo que es la investigación del fenómeno OVNI. Tú sabes que se hacen los eventos más importantes a nivel nacional acá en La Serena. Y en ese contexto nosotros presentamos a la Municipalidad de La Serena justamente la idea de tener un centro que reuniera todos los temas que están relacionados con el espacio, es decir, la astronomía, la astronáutica, la astroarqueología y también el fenómeno OVNI. Entonces este es un centro que reúne toda esa información y que permite a la gente saber un poco más de todos esos temas y además, por supuesto,
estar en el lugar donde están los cielos más limpios del mundo. Tú sabes que Serena y la cuarta región se caracteriza por tener los principales observatorios a nivel nacional. Así que les damos la oportunidad a la gente, no solamente acá en la cuarta región, sino que de todo Chile y no han visitado de otros países también, de tener toda la información del espacio en un solo lugar, con varias salas temáticas, con salas de conferencia, módulos de artesanía donde la gente puede comprar souvenir y cosas relacionadas con el lugar donde estamos, que es Alto del Sol, que es un pueblito bastante bonito que está al interior del Valle del Elqui y que nos ha recibido muy bien, la gente muy cariñosa acá y bueno, estamos súper contentos desarrollando este proyecto que comenzó el pasado 23 de marzo, ya llevamos un mes de funcionamiento y ya hemos recibido alrededor de 900 visitas aproximadamente. Cristian, me estás hablando de un proyecto absolutamente pionero, porque aquí te voy a ser muy sincero, te escuchamos con cierta envidia, porque eso de que la astronomía y las disciplinas más científicas tengan cabida también o dejen un espacio a otras menos científicas pero igual de apasionantes como la ufología, pues eso, que nos da bastante envidia. ¿Por qué ese aperturismo en toda esa zona de Chile? ¿Qué ha contribuido, Cristian, a que, por ejemplo, determinadas instituciones permitan eso? Aquí en España, te lo digo así de claro, eso sería poco menos que una herejía, ¿no? Mezclar ufología con astronomía. En Chile, ¿por qué hay ese aperturismo aparentemente en los últimos años? Bueno, tú sabes que nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante a nivel del Senado, de la Cámara de Diputados. Tú sabes que estuvimos hablando un par de programas sobre ese tema de que fui recibido en la Cámara de Diputados. También acá existe un comité de investigación del fenómeno OVNI. Yo creo que eso ha dado pie para que también hay un aperturismo, como dices tú, a los temas que están vinculados sin duda al tema ufológico. Nosotros recibimos la donación, por ejemplo, del Observatorio Europeo Austral, la ESO. Es una donación bastante importante de material gráfico que tenemos montado acá en la sala de astronomía. Tomamos contacto con la NASA también y que también nos enviaron algunas fotografías que las tenemos en tamaño gigante acá. Y bueno, y también las donaciones del senador Vega, por ejemplo, la diputada Lili Pérez también nos ha dado todo su apoyo en este sentido, y creo que esas reuniones que tuvimos en la Cámara de Diputados y en otros lugares, por ejemplo en la FAC también, creo que fue súper importante para poder concretar este proyecto y, como dices tú, que la astronomía se junte con la ufología, la astroarqueología y también todo lo que es la carrera espacial. Nosotros acá también recibimos muchos colegios, muchas delegaciones de estudiantes a los cuales les explicamos que el tema espacial va mucho más allá de que el hombre haya llegado a la Luna, sino que muchos de los grandes adelantos que nosotros utilizamos en el diario vivir surgieron a partir de que el hombre comenzó a salir al espacio. También les explicamos mucho de lo que viene a futuro con nuestra próxima meta, que es el planeta Marte. Así que yo creo que por ahí va un poco el aperturismo que hemos tenido acá en Chile con respecto a este tema. Y los chavales seguro, y no tan chavales, que estarán encantados, Cristian. Además, para nosotros, te lo digo, para Milenio 3 es un orgullo que un compañero y un buen amigo que lleva muchos años haciendo un buen quehacer en todos estos temas divulgativos e investigativos, pues esté ahí, ¿no?, dirigiendo una cosa que desde luego es pionera, y eso es importantísimo. Cristian, aprovechándome de la situación y haciéndote un poco que me hagas, o que nos hagas a todos los amigos de Milenio de Guía, por ejemplo, en la sala de ufología, que estoy seguro que a los oyentes les va a encantar, ¿qué tenéis? O en las zonas de ufología, ¿qué enseñáis? ¿Qué mostráis? ¿Podrías contarme algo? Sí, hicimos una selección. Tú sabes que existe tanto material relacionado con el tema OVNI, que hicimos una selección de las mejores fotografías, hicimos un estudio con varios investigadores, llegamos a la conclusión y pudimos reunir alrededor de 50 fotografías desde el año 45 en adelante. Hay un área, digamos, destinada a Chile, por supuesto, y imágenes de todo el mundo, pero también tenemos algunas cosas, como por ejemplo algún fragmento de lo que fue la caída del ovni de Roswell, que nos trajo el investigador mexicano Daniel Muñoz. También tenemos algunas muestras de análisis de tierra, de algunos sucesos de aterrizaje que se produjeron acá en el sur de Chile. Tenemos algunas maquetas también de lo que es el contactado, basados en el relato del contactado Joel Savansky, por ejemplo. Clásicos, ¿eh? ¿Cómo? Auténticos clásicos, ¿eh? Clásicos y a través de guías especializados vamos analizando cada una de las fotografías y la gente se da muy contenta porque se da cuenta de que el fenómeno realmente es global. O sea, tratamos de demostrar de que el fenómeno no solamente se produce en algunos países del mundo, sino que en
no existe ningún país del mundo que no haya sido visitado en algún momento por estos objetos voladores no identificados. Oye, Cristian, y tú como director de este Centro del Espacio Alto al Sol, en La Serena, en Chile, como decías, en un lugar privilegiado, con algunos de los cielos más limpios y más maravillosos que se pueden observar desde el planeta Tierra, ¿qué pieza destacarías? ¿O cuál es, no sé si quizá por cariño de investigador o por lo que sea, cuál es la pieza, la fotografía, el elemento más personal para ti o más interesante de tu museo? Sí, bueno, hay unas fotografías que son oficiales, que son fotografías que me fueron entregadas directamente por la Presidencia de la República, en la cual aparece el expresidente Eduardo Frei, en dos fotografías en las cuales se observa un objeto extraño, y son fotografías, como te digo, oficiales, que tienen incluso los sellos de la Presidencia, que fueron analizadas por el fotógrafo de la Presidencia, y se descartó que fuera una falla de negativo, una raya o alguna falla en la emulsión. Así que esa yo diría que es la fotografía que más me gusta, porque tiene un sentido oficial, tiene los sellos de la Presidencia, y en algún momento el mismo presidente chileno habló de este tema, y creo que es un testimonio muy importante que nosotros tenemos en tamaño gigante para que la gente lo pueda ver en toda su envergadura. Bueno, es tremendo, es el expresidente y un objeto volante en una de las fotografías que dieron la vuelta al mundo, y que desde luego se demuestra que Chile, por lo que sea, está siempre activo en estos temas. Hablando de eso precisamente, Cristian, hace meses que no hablábamos, la última vez creo que dábamos paso a la diputada Lili Pérez, que nos hablaba de esa comisión de defensa. ¿Ha ocurrido algo en estos meses, digámoslo así, a nivel oficial, a nivel de ese buen contacto que tienen los ufólogos chilenos y el ejército o la política? ¿Ha ocurrido algo reseñable en este tiempo? Bueno, estamos reunidos en varias oportunidades más, nos hemos reunido con el senador Vega, con la diputada Lili Pérez, incluso con la senadora Evelyn Matei, con la cual estamos comenzando a tirar algunas líneas de lo que vamos a hacer en materia oficial acá en Chile. Vamos a volver a tener una reunión en la Cámara de Diputados para analizar el tema ya con mayor detalle. Incluso estamos trabajando en algunos dosieres oficiales, ya no solamente en el tema aéreo, sino que además ya vamos a incorporar casos protagonizados por carabineros, por gente de la Armada y gente de la Fuerza, de carabineros, de la Fuerza Aérea y también de la Armada. Así que creemos que ese es el próximo paso, o sea, poder concretar todas esas reuniones que tuvimos en el Parlamento hace ya bastante tiempo, y concretarlo este año, y ojalá se pudiera crear esta comisión que nosotros planteamos en ese momento, una comisión multidisciplinaria que analice el fenómeno OVNI y podamos ser pioneros un poco en el análisis del fenómeno OVNI a nivel oficial. Es realmente impresionante, Cristian. Yo creo que los oyentes estarán comprendiendo la importancia de tus palabras, porque estamos hablando de las fuerzas vivas del Estado, militares y políticas, y de los investigadores trabajando codo con codo y con un interés mutuo, y desde luego sin tirarse los trastos a la cabeza, que es lo más habitual, desgraciadamente. Cristian, por último, a nivel de crónica ya puramente investigativa, ¿nos destacas algún caso de los últimos tiempos en Chile? ¿Está la casuística adormecida? ¿Ha habido incidentes que te parecen interesantes? ¿Qué nos cuentas? Sí, ha estado bastante dormido en los últimos meses lo que es la casuística de avistamiento, pero sí han habido sucesos importantes. Uno protagonizado por un controlador de tránsito aéreo, que incluso él estaba en unas cabañas que utilizan personal de la Dirección General de Aeronáutica, y pudo videograbar un objeto que tenía un comportamiento completamente anormal. Nosotros tuvimos el acceso a ese video, y además contamos con el testimonio de este controlador transitorio que está en servicio activo, y que él en su relato nos dice que absolutamente no se trataba de nada convencional, o sea, que te lo diga un profesional que está acostumbrado a observar el cielo y saber exactamente qué fenómenos son naturales, qué fenómenos no. Creo que sin duda ha sido uno de los casos más importantes de los últimos tiempos. Y también algunos avistamientos que se produjeron, que fueron registrados en un comercial que se ha difundido ampliamente acá en la televisión chilena, y que mientras grababan este comercial aparece un objeto volador no identificado también. Esos son como dos casos que han ocurrido, pero sin duda que la casuística de avistamiento está bastante dormida, y no solamente acá en Chile, sino que a nivel internacional, por lo menos en Latinoamérica, hemos tenido pocos reportes de avistamiento durante los últimos meses.
Bueno, a ver qué ocurre. Desde luego sería un sitio interesante y donde queremos estar en contacto, y ojalá, Cristian, ojalá algún día, sería un placer para nosotros, pudiéramos, imagínate lo que sería hacer, por ejemplo, un programa desde ese lugar, enseñando a todo el mundo lo que estáis haciendo, la labor desde allí, y observando esos cielos que espero que algún día podamos ver juntos. Pues un abrazo muy fuerte, Cristian Rifo, ni más ni menos que el director del Centro del Espacio Alto Balsol en La Serena, Chile, y como siempre buen amigo de este programa, nos tiene siempre la última noticia de lo que está ocurriendo, casos impresionantes, documentos oficiales y un trabajo serio y digno, que es lo más importante. Cristian Rifo, desde España, te lo aseguro, un abrazo muy grande de muchísima gente que os sigue por ahí. Muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, invitar a la gente que quiera saber un poco más del Centro del Espacio Alto Balsol, que ingresen a la página www.laserena.cl. ¿Laserena.cl? Laserena.cl, y a un costado hay un link que dice Centro del Espacio Alto Balsol, para que puedan conocer un poco en fotografía lo que es este centro, como te digo, dedicado a todo el tema espacial. Pues www.cristianlaserena.cl, y ahí ya tienen la información enseguida en el menú de este Centro del Espacio Alto Balsol, que va a ser seguro un auténtico exitazo, y os deseamos todo lo mejor, amigo. Muchas gracias y suerte por allá, y vamos a estar en contacto, y ojalá podamos concretar tu visita a Chile dentro de los próximos meses. Ojalá que los seres del espacio te escuchen. Un abrazo, amigo. Un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. 3:31 exactamente, 10,1 grados en el exterior de la Gran Vía, y de verdad qué maravilla escuchar que se están haciendo cosas en favor del misterio. No sabéis lo importante que es, ¿verdad, Carmen? A nivel, bueno, para nosotros, que un corresponsal y un amigo nuestro haya alcanzado un centro oficial donde están colaborando la Armada, la Policía, los militares y el Congreso de los Diputados de Chile, y que haya astronomía, pero haya astroarqueología y ufología. Es que aquí no te lo imaginas, ¿verdad? Ya podían tomar nota en España, también nos lo dice un amigo, Iván desde Irún. Y a Carlos Nicolás de director, le vamos a meter ahí. Iván desde Irún nos decía, jo, que envidia el Observatorio de Chile, que tomen nota los científicos cuadriculados, y nos dice también que ha comprado un telescopio para la alerta. ¿Qué podemos decir de alerta? No podemos decir muy poco, pero ¿qué podemos pues adelantar? Nos pregunta muchísima gente cuándo va a ser, que si se va a hacer en alguna provincia en concreto o va a ser en toda España. Será algo global, decir que puede ser, pues es en toda España, por supuesto, se verá estaremos en contacto con todas las provincias españolas e incluso fuera de nuestro país. Vamos a ver, porque el proyecto que hemos presentado es tan ambicioso, ya nos conocéis, amigos, que nosotros para hacer medianías o no se hace o se hace a lo grande. Imaginaos que incluso queremos conectar y estar en contacto con Chile, y en Chile, en todo el país, coincidiendo con lo que vamos a hacer, se va a hacer la emisión global para todo Chile de esa alerta OVNI. Puede ser una alerta OVNI en los 5 continentes, y vosotros participando, y vosotros en diferentes grupos, en vuestras provincias, en vuestros pueblos, en vuestras ciudades. Ojalá nos dejen, y tranquilos que iremos dando todos los datos, tanto aquí, por supuesto, como en ikerjimenez.com, vuestra página amiga, página de este programa, dato a dato, si todo sale bien. Y si no nos dejan hacerlo tan bien como queremos, lo haremos con menos medios quizás, ojalá, no lo sé, pero desde luego que sepáis que por vosotros vamos a ir a tope. Carmen, por cierto, antes de viajar a Cortijo Jurado, que ya nos espera prácticamente por las inmediaciones Francisco Contreras Gil, tenemos una noticia que tiene que ver con los ovnis. Qué envidia me daba ese, de verdad, hay que ver ese museo, Carmen, hay que ver ese museo. A ver si podemos ir a Chile. Es maravilloso. Pero es que algo ha pasado en Santiago de Compostela y hemos movilizado a nuestros amigos. Seguro que Miguel Pedrero, José Lesta están por ahí dando caña ya, preguntando con sus libretes o grabadoras. ¿Qué ha pasado? Pues el pasado 28 de abril, cientos de personas llamaron al Observatorio de Santiago de Compostela para informar sobre un extraño objeto que sobrevolaba la ciudad. Según los testigos, se trataba de un objeto brillante de grandes dimensiones que apareció sobre las 10 de la noche y realizaba movimientos imposibles. El avistamiento se produjo desde diversos puntos de la ciudad gallega.
Ante la avalancha de mensajes, José Ángel Docobo, director del Observatorio de la Universidad de Santiago, ha pedido a todos los ciudadanos que pudieron contemplar el fenómeno que se pongan en contacto con el observatorio para aportar todos los datos posibles y así esclarecer este suceso. Bueno, Carmen, pues si te parece, vamos a ayudar al Observatorio de Santiago de Compostela, vamos a unirnos a este proceso, porque sabemos que tenemos a grandes corresponsales y amigos investigando en el lugar. Por favor, 7640, palabra milenio. Y vamos a revisar, si quieres, los SMS que recibimos en esa semana, porque yo recuerdo que alguno hablaba de extrañas luces sobre, no sé si era de Santiago de Compostela en sí, Galicia, pero sobre sí, Galicia sí que era. Sí, sobre Galicia. Entonces vamos a ver, 7640, palabra clave milenio, y por favor, vamos a ayudar al Observatorio de Santiago de Compostela, al profesor José Ángel Docobo, a los investigadores que están allí, si alguno, y por favor, seriamente, claro, como siempre, como sois los caballeros y damas del tercer milenio, habéis observado algo en las inmediaciones, sea en Galicia, sea en Zamora, sea en Orense, sea en La Coruña, sea en Vigo, sea en cualquier ciudad importante, sea en Salamanca, en zonas más o menos, digo yo, del noroeste o en otros sitios, por favor informarnos. Es importante, están ahora mismo recabando datos y si podemos ayudarles, desde luego que enviaremos directamente al observatorio vuestros mensajes. Cortijo Jurado vuelve a estar de actualidad. Cortijo Jurado, ese lugar lleno de leyendas, sobre todo, creo yo, leyendas concentradas, como en tantos otros lugares de España, donde el caserón que se queda fuera del casco urbano, y sobre todo cuando se queda deshabitado, pues realmente genera un sinfín de habladurías. Algunas pueden documentarse con datos y otras se quedan en la broma, en el comentario, en los dimes y diretes. En el caso de Cortijo Jurado hay un montón de polémicas, porque hay personas que afirman haber visto vaporosas figuras, hay personas que afirman haber grabado terroríficas psicofonías, aquí hemos puesto, aquella de Antonio, ¿os acordáis? Hay personas que afirman haber sentido manos heladas, empujones, presencias. Hay aparatos de equipos de televisión y de radio que se han bloqueado por completo. Milenio 3 estuvo allí, y desde entonces un reguero de gente no ha dejado de acudir a ese cortijo en las afueras de Campanillas. Y luego, para más INRI, investigadores y compañeros de este programa como José Manuel Frías o Francisco Contreras ponen en circulación una serie de fotografías impactantes. Parecen mujeres momificadas, apergaminadas, sin cabeza, y hay un nexo de unión con ese terrible Cortijo Jurado. Y nos encontramos leyendas de supuestas mujeres asesinadas, destripadas junto al río, habladurías, personas, incluso médicos importantes, parece ser de la provincia de Málaga, que bajan pozos o túneles y se encuentran un mundo extraño, un mundo de osarios, un mundo de rituales. Pero la desgracia en plan teletipo, Carmen, ha sido tremenda últimamente. Pues sí, que porque esta semana un chico de aproximadamente 21 años, porque no han sabido ni han facilitado los diferentes medios de comunicación ni su identidad ni su edad, dicen que aproximadamente 21 años, pues desgraciadamente se cayó por un pozo que se encuentra en el patio central en el que está edificado el Cortijo Jurado en Campanillas. Pues prácticamente muy cerquita de allí, habiendo estado investigando de nuevo, siguiendo el tema muy de cerca, él y José Manuel Frías siguen indagando punto por punto. Francisco Contreras, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, don Carlos Nicolás. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Desgraciada noticia la del accidente desafortunado, ¿no? Que Cortijo Jurado sea titular por un accidente como este en vez de por el misterio, pero bueno, ya lo avisamos en las diferentes ocasiones en las que hemos emitido desde allí, desde que Milenio 3 ha estado allí, ¿no? Yo tengo que decir, si me permites, Francisco, que nos cuentan, los medios incluso desde Málaga nos han contado que, y cuando estuvimos allí, estuvimos con los compañeros, yo colaboro con Por la Mañana en Televisión Española, Manuel Jiménez, Inés Ballester y todos los compañeros, Guillermo González, Miguel Porcel, estuvimos allí y nos dimos cuenta de una cosa, Francisco, que vosotros ya conocíais, nosotros no, era el reguero de gente. Y yo te puedo decir que estando allí me dije, aquí va a haber una desgracia, porque estoy viendo un lugar muy peligroso, estoy viendo un lugar donde los techos se vienen abajo, donde el estado del piso y los suelos es terrible. Y ahora repasando, recuerdo que la primera, no la emisión que ha hecho popular casi Cortijo Jurado de Milenio 3 esa noche, sino la primera, y donde de verdad pasaste miedo, Francisco, tú lo primero que haces en Milenio 3 una noche de diciembre es avisar que quien vaya allí, primero, es una propiedad privada, y segundo,
que hay que tener muchísimo cuidado, y nos mostrabas gráficamente cómo estaba el suelo, y desgraciadamente no ha servido de mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha pasado esto? Bueno, pues sinceramente no lo sé, ¿no? Lo que tengo o lo que tenemos muy claro es que siempre hemos avisado de que era un edificio que está en una propiedad privada, está a 10 kilómetros de Málaga, en un altozano que se eleva, donde se eleva el cortijo jurado en el Valle de Guadalhorce, que el edificio está en ruinas y que, bueno, ahí no se podía acceder. De la misma manera que también hacíamos una serie de pasos a seguir antes de cualquier emisión, y que muchos de los oyentes no saben. Primero, los permisos de la inmobiliaria Mirador para poder acceder al recinto y hacer las investigaciones, y segundo, antes de cada emisión hacíamos un estudio, vamos a llamarlo así, de prevención de riesgos. Es decir, para que los oyentes se hagan una idea, horas antes, o 24 horas antes, recorríamos bien el cortijo jurado para saber por qué sitios, de noche, de madrugada, podíamos recorrer para que nosotros no tuviésemos ningún tipo de percance. El cortijo está de derrumba, hay pozos ciegos, pozos que no se ven, y incluso nosotros cada vez que emitíamos de allí teníamos un peligro, porque vamos con linternas, no hay luz. Eso es algo que a lo mejor la gente no sabía y que ya contamos, ¿no? Y avisamos. Permisos oficiales, porque es una propiedad privada, si no estaríamos haciendo allanamiento de morada, eso es un delito. Claro. Y segundo, estudios de prevención de riesgos para nosotros y para todo el equipo técnico, ¿no? A pesar de todo ello, la avalancha de gente que quería ver el cortijo, que quería pasear por los patios, por las vaquerizas, bueno, pues ha hecho que la desgracia ocurra. Pero bueno, las medidas, mira, hace varias horas, unas cuantas horas, en Málaga podía observar in situ las medidas que se están tomando para que se corte ese reguero de gente. Parece una romería lo que hay a cortijo jurado. Se han precintado las puertas del cortijo, se ha cerrado la valla exterior que hay, incluso se ha electrificado, y una dotación de la policía local está en la puerta, denunciando a todo aquel que quiere entrar, porque es una propiedad privada, ¿no? Y no sabemos qué consecuencias. Desgraciadamente, claro. Francisco, desgraciadamente es la otra cara del misterio que tú conoces bien, la crónica negra. Yo estaba recordando ahora mientras te escuchaba una cosa, y Carmen, yo creo que estás conmigo porque has recorrido con estos lugares. Yo creo que, fíjate, no es la vez primera que ocurren cosas como esta. Yo me acuerdo en la calle Gascón de Gotor, por las informaciones, claro, no estaba vivo yo en aquella época, en el 34, la famosa historia del Duende de Zaragoza, que todavía que no hemos contado, pero bueno, unos fenómenos extraños. Hubo 2 personas que se despeñaron y una de ellas quedó tetrapléjica, iban con sábanas e intentaban colarse en la casa del fantasma, así a las claras. Y recuerdo perfectamente cómo en los castillos de San José de Valderas, que ocurría un poco el mismo anacronismo, es decir, una barriada grande, pero que había unos castillos, se habían quedado como una imagen de otro tiempo, evidentemente lo eran. Y en esos castillos, los guardias jurados, haciendo la ronda, a mí mismo me lo dijeron, había unas grandes leyendas, ya lo sabéis todos, historias incluso de ovnis, bueno, de todo. Pero veían un niño caminando por ese castillo a oscuras. Y hubo accidentes de gente que iba a oscuras, porque lo que hay que decir es que cuando va a Televisión Española o va a la cadena SER, se va con equipos, con focos, observándolo todo, unos grupos importantes de gente. Y yo vi allí jóvenes, Carmen, te ocurre, jóvenes que iban sin ningún tipo de protección. Y sobre todo, Iker, se va con linterna. Los permisos pertinentes, porque recordemos que, bien lo ha dicho Francisco, es una propiedad privada, con lo cual la gente no puede entrar porque sí, no es el campo, no es a campo abierto que puede pasear cualquier persona, es una propiedad privada, está vallada además, con lo cual pues estas personas ya saben lo que se juegan si entran. Y es cierto también que nosotros estuvimos, pero no pudimos vivir en persona ningún fenómeno extraño, porque también hay que decirlo, nosotros no vivimos ningún fenómeno extraño en ningún momento. Lo que ocurre, Carmen, hay una cosa, es que, vamos a ver, programa de Milenio 3, Francisco Contreras, para mí es más impresionante el primero solo. Segundo, con José Manuel Frías, con Luis Manuel Fernández, con un montón de gente haciendo una red de información, que eso fue ya el acabose, claro. Después 2 reportajes en Televisión Española, en Telecinco en otro contexto quizá un poco más jocoso por el programa que se emitía, pero bueno, la revista sí son las cosas, la revista más allá. Es decir, sí, ha dado muchísima publicidad. En 3 o 4 meses, por lo que sea, Cortijo Jurado ha recibido más publicidad que ninguna otra. ¿Esto puede girar el misterio y encontrarnos con que precisamente ahora investigar va a ser mucho más difícil, Francisco? No mucho más difícil, sino más inaccesible incluso, ¿no? Porque el acceso al inmueble de momento está cerrado por una investigación. Tú ten en cuenta que este chico de 20-21 años, como contaba Carmen, se cayó en un pozo. Fíjate qué curioso, es un pozo que está ubicado en el primer patio y que estaba cerrado.
Es decir, no era un pozo abierto, un agujero por el cual nosotros nos podíamos caer. Eso estaba cerrado por cemento y se vino abajo. Oye, ¿podría ser uno de esos túneles famosos de los que se hablaban o no? Pues mira, no lo sé. Yo estaba hablando con José Manuel Frías. José Manuel sabía la existencia de ese pozo y no sabemos si podía ser o no una de esas entradas a los subterráneos. De lo que no tengo ningún tipo de duda es que los subterráneos existen porque, como bien decías, hemos podido hablar con 2 doctores de Málaga que quieren permanecer en anonimato, que han paseado por los subterráneos de Cortijo Jurado. Eso es algo ya que no habíamos hablado. Las pruebas fidedignas se tendrán cuando se descubran esos subterráneos. Sí, pero bueno, te quiero decir, tenemos testimonios para mí muy fehacientes de que los subterráneos existen. Ahora, es un edificio en ruinas con techos que se caen en el momento que pises mal y donde existen pozos como este, es decir, no es un pozo abierto, tú vas andando y lo ves, vas andando tranquilamente y te viene. Y el suelo se te come, vamos. Investigar ahora, pues yo creo que bastante difícil, sobre todo porque hay una investigación en marcha para el accidente, ¿no? Claro. Es una propiedad privada, el chico fue ingresado en el Carlos Haya. Oye, iba por el tema de, ¿sabemos si el chico, o hay indicios o rumores o como sea, de que el chico iba por el tema del misterio? Porque ninguno. Porque claro, vimos que también jóvenes iban ahí a de todo, vamos. A otras cosas. Ninguno, absolutamente ninguno. La gente se ha acercado a Cortijo Jurado a hacer botellones, a hacer investigaciones, a saciar su curiosidad. Cuando se mezclan esos dos términos me parece a mí que esto es peligroso. Solamente te lo puedo comparar, y que Carmen nos lo puedo comparar con el fenómeno Palacio de Linares en Madrid. También. Aquella época en la que la gente se acercaba al Palacio de Linares en Madrid, ubicado en el Paso de la Castellana, en la Plaza de Cibeles, para ver el fantasma. ¿Os acordáis? Más de 300 y 500 personas con las cámaras de televisión, todo el mundo, incluso había hasta gente que se coló en el Palacio de Linares. Con la diferencia de que esto, Francisco, es mucho más aislado y las tropelías... Pero y ahora sí, mira en el Palacio de Linares, mira si luego hubo fraude, con esas psicofonías que eran fraudulentas, incluso pues se cuentan muchas historias. Francisco, de gente vamos a hacer allí. una cosa. Si os parece, porque yo creo que todavía hay mucha tela que cortar y que a pesar de este accidente el misterio puede continuar y sabemos que tanto tú como José Manuel Frías estáis hilando buenas investigaciones, que lo contaremos aquí como siempre y que hoy simplemente queríamos dar este toque de alerta. El misterio no es todo color de rosa, los fantasmas sobre todo hay de carne y hueso, los otros son muy difíciles que existen de ver y cuando uno va, pues como ha ocurrido con Ochate o ha ocurrido con Belchite o con Domeño, lugares que están en ruinas y que por favor un poco de lógica, ¿no? Francisco, seguimos muy atentamente las investigaciones y con cualquier noticia proseguimos nuestra misión sagrada de contar, pero también de hacerlo con lógica y siempre avisando de los peligros que esto conlleva, que nadie se olvide. Claro que sí, Iker. Un abrazo, compañero. Un abrazo para todos. Una tarde de enero de 1887 ocurrió algo en un pequeño pueblo de la Sierra de Béjar. Algo que, a pesar de que la aldea hace tiempo que ya no existe, se sigue rumoreando en la voz quebrada de los vecinos de la comarca. Banjos era un recinto de casas de piedra. Vivían en ella 3 docenas de labradores, gente humilde acostumbrada a faenar duramente en el campo de sol a sol, a cuidar la tierra y a pastorear el ganado que les daba para vivir. Todo transcurría con normalidad, hasta que en aquella jornada una tremenda explosión sonó en mitad del monte, un estruendo seco que los llenó de miedo. He encontrado algo. Venid todos, he encontrado algo cerca del Pico de los Lobos. ¡Rápido! Manuel Iglesias fue el primero en alertar al grupo de personas que aún se encontraba en el pueblo, resguardándose de la repentina tormenta. En fila india, ascendieron por los riscos siguiendo sus indicaciones y ante la profunda boca de una cueva se detuvieron. No temáis. Dentro hay gente. He visto a 2 personas moviéndose. Acompañadnos. Presos de un temor reverencial, los hombres y mujeres de Banjos fueron entrando poco a poco en la gruta, encendiendo teas y antorchas con aceite. Daba la impresión de que algo había estallado allí dentro, pues una densa humareda lo envolvía todo. Allí están. Miradlos. ¿Veis cómo no os mentía? Instintivamente las mujeres quedaron atrás, acurrucadas en sus ropajes negros, y los hombres cogieron firmemente sus hoces y azadas.
Al aproximarse unos pasos más, su tensión se relajó al ver aquello. Eran tan solo 2 niños, los que agarrados de la mano temblaban de miedo al final de la cueva. Estimados amigos, jamás me he encontrado con un caso semejante. Esto es inaudito. Por un lado no sé cómo actuar y por otro pues, me avergüenza llamar a mis superiores. Pero ¿quién iba a creer que nos está pasando esto? Que suban esos 2 niños al despacho. Don Ricardo Calvo, juez de paz de la comarca, no podía dar crédito a lo que le contaban. Sabedor de la seriedad de aquellas gentes, no dudó en citar a los 2 misteriosos muchachos encontrados tras la explosión dentro de las entrañas de la tierra. Pero esto es increíble. Virgen Santísima. ¿Quiénes sois? Cuando el alguacil llevó a las 2 criaturas ante el orondo juez, este estuvo a punto de caer de bruces al suelo por la impresión. Detrás de las 2 enigmáticas figuras, el campesino Manuel Iglesias sonreía ufano. Como yo no le mentía, don Ricardo. Ve cómo es verdad todo lo que le dije. Esto no puede ser. ¿Qué clase de pigmentación es esa, alguacil? Hemos restregado y frotado con jabón y no se da. No hay manera. Los ha examinado don Cristóbal durante horas. Si lo desea, le mando llamar. Ahora mismo. ¿Y vosotros, pequeños? ¿De dónde habéis venido? ¿Qué? ¿Acaso no sabéis hablar? Efectivamente, aquellos 2 niños no podían pronunciar una sola palabra. El tono verde de su piel y sus ojos grandes del mismo tono habían sorprendido al viejo médico que subió las escaleras mesándose los cabellos. Don Ricardo, esto parece obra de magia. Los muchachos, excepto por su color, son igual que cualquiera de nuestros chicos. El de la derecha es una niña y el de la izquierda un niño. Exteriormente son idénticos. La boca es como la nuestra. Eso sí, le informo de que no han querido probar bocado hasta que uno de mis ayudantes trajo unos tubérculos y judías. Eso es lo único que han ingerido. ¿Se tratará de alguna misteriosa enfermedad, don Cristóbal? Imposible. En todos mis libros no vienen unos síntomas de este tipo. Además, no tienen huellas dactilares. Miren sus dedos completamente lisos. ¿Y se ha fijado en la extraña ropa que portan? Los 2 niños, que aparentaban unos 7 u 8 años, vestían sendos monos plateados de una pieza, brillantes, sin aberturas, cordeles ni... algo que en aquellas tierras jamás se había visto. ¿De dónde habéis venido, muchachos? La pregunta la repitieron día y noche sin obtener ninguna respuesta de aquellos que, ingiriendo solo unas pocas verduras, miraban con sus grandes ojos extrañados todo lo que sucedía a su alrededor sin soltarse de la mano ni por un momento. En el pueblo, mientras tanto, había un auténtico debate. Tendríamos que informar a la autoridad provincial. Es nuestro deber. No sé. Creo que lo más aconsejable es mantenerlos aquí y estudiar su anomalía. Si denunciamos su presencia, jamás volveremos a verlos. Por increíble que parezca, fueron pasando las semanas y llegó la primavera. Los niños de Banjos, adoptados por la pequeña aldea, se interesaban por todo a pesar de no poder hablar. Sentían curiosidad ante todo lo que les rodeaba y observaban atentamente a plantas, animales y personas. El 21 de marzo respondieron por vez primera a la gran pregunta. Y lo hicieron a su manera, en mitad de la pequeña plaza del pueblo, señalando al cielo, apuntando con sus manos a la inmensidad de las estrellas, como queriendo indicar el lejano lugar de donde procedían. Son niños de otra tierra perdida en el espacio, señor juez. Lo están diciendo. A lo mejor llegaron en un cometa de esos. Esto es tan extraño. ¿Y cómo llegaron hasta esa cueva de la sierra? ¿No se da cuenta que todo esto es un disparate en sí mismo? Cuentan que aquella misma noche los 2 hermanos, venidos de alguna parte, sonrieron por vez primera.
Sus dientes pequeños y blancos asomaron a través de sus labios verdes y finos. Quizá querían agradecer el buen trato de aquellas nobles gentes que siempre, cada tarde, les traían agua y verduras, pues aquella parecía ser la única dieta que aceptaban. A eso de las 12 de la noche, subieron al pico de los lobos con todo el pueblo tras ellos. Llegados a la boca de la cueva, los dos chiquillos cogieron una rama y dibujaron en la tierra, como queriendo dar a entender un mensaje en clave. Trazaron un círculo y otros 3 más pequeños alrededor. ¿Lo ve, señor juez? Eso significa, a mi parecer, que proceden de un mundo lejano que posee 3 soles. Esto es maravilloso. Pero... ¿os vais a marchar? ¿Nos vais a dejar aquí? Quizá, amigo Manuel, su misión ya ha terminado. Han observado nuestros trabajos, nuestra alimentación, nuestro rudimentario modo de vida. Seguro que han tomado buena nota de todo y ahora deben terminar su trabajo. Yo no quiero que os marchéis. Os queda mucho por ver. No os vayáis, amigos. A las palabras sinceras de Manuel Iglesias, el hombre que los encontró, los niños de Banjos respondieron de un modo distinto. Sonriendo se acercaron a él y le pusieron la palma de la mano en la frente durante unos instantes. El noble campesino estaba afligido de emoción. Eso debe ser un saludo de despedida en su planeta. Un adiós y un agradecimiento. ¿Lo ve? No puedo ir con vosotros. No me podéis llevar a vuestro mundo. A las súplicas de Manuel, los chicos no quisieron responder. Por una vez a ellos también les cambió el rostro, como si hubieran sentido una gran tristeza al dejar aquel lugar que por más de 2 meses había sido su hogar. Agarrándose de nuevo, los 2 diminutos amigos entraron lentamente en la cueva, una gruta de la que de pronto comenzó a salir humo. Solo un grupo, aun temiendo que hubiese una nueva explosión, se quedó allí a la misma entrada del pico de los lobos. Pasados unos minutos, se escuchó un estruendo que los obligó a tirarse cuerpo a tierra. Segundos después, y siempre según contaron los más viejos del lugar, una estrella fugaz, de un tono verdoso y resplandeciente, atravesó el firmamento con una gran cola de luz. Algo majestuoso que se fue alejando, mientras juez, médico y Manuel, el campesino, agitaban sus manos y sus pañuelos, gritando al mismo tiempo: ¡hasta siempre! Varias generaciones y familias de la abrupta Sierra de Béjar han contado a sus nietos esta increíble historia. Hoy, por desgracia, ya no quedan ni siquiera aquellas viejas casas de piedra. Banjos ya no existe, y es solo un recuerdo en los antiguos libros. Sin embargo, parece que todavía algo raro ocurre cada cierto tiempo en la gruta del Pico de los Lobos. Hay quien dice, aunque no se ha podido comprobar, que cada 21 de marzo, justo el día que nace la primavera, un humo misterioso emerge de las entrañas de ese lugar. Un humo en el que muchos, hablando muy bajo y guardando el secreto, aún recuerdan la historia de aquellos 2 niños que llegaron del espacio.